La alimentación es un hábito necesario en nuestra vida de subsistencia, uno de esos hábitos que uno no puede dejar que no puede dejar de hacer. Y en ese sentido, hace algunos años escribió en nuestra comunidad el doctor Gerardo Cabail un libro que se llama Alimentación o Barbarie, un libro del cual hemos hablado hoy y lo trajimos a colación porque el jueves pasado hubo un reconocimiento en el Consejo Deliberante, pero antes de adentrarnos en la charla, voy a saludar. ¿Cómo andas, Gerardo? Gracias por venir. Hola, Guillermo, buen día. Y no, gracias a vos y celebro que algún de los medios a veces tomen este tema que me parece muy importante. Bueno, después de un tiempo salió el reconocimiento deliberativo. No sé si viste el debate, si lo seguiste estabas ahí, creo, porque te lo dieron presencialmente. Casi un debate que se dio de la misma manera que hace, creo que 2 o 3 años, cuando se había dado fue el primer intento de reconocimiento del libro, ¿no? Que después no prosperó. Correcto, fue así, sí. Increíblemente, somos los únicos animales que tropezamos 2 veces con la misma piedra, dice. Pero fue así, correcto, sí. Pero bueno, no importa. A veces los tiempos son así, pero celebro de cualquier manera que se haya mencionado, y no deja de ser algo importante. Que se haya debatido, Gerardo. Tu libro generó más de 45 minutos de debate, que creo que fue el tema más debatido de la sesión. Así que sentite orgulloso, porque por lo menos, viste, encendiste una chispa ahí. No, sí, me hizo recordar incluso viejas épocas de peleas ahí en el Consejo, pero no, la verdad que sí, yo creo que esto por ahí es lo bueno. Y como hablaba, no sé si me comentaba uno de los, Marita Geliti, sí. Me dice, estuve leyendo, estuve mirándolo, dice, la verdad que es provocador tu libro, y sí, la intención también es esa, porque fíjate que hasta uno mismo que escribe las cosas y por ahí te hacen una pregunta que te quedás pensando en eso, que decís, qué bueno que sirva para un debate, ¿no? Hay por supuesto una idea general y después surgen otras cosas. Así que, contento que porque además no entendí, después lo entendí, en el momento no entendí por qué no se aprobó en su momento, pero bueno, después viste, uno no analiza las cosas y decís, claro. sí, no, pasaba por acá y no por el libro, pasaba por otros intereses. Claro. Pero bueno. Bueno, pero ayúdanos en realidad a comprender el debate, o por qué es un libro provocador. Contémosle primero, haceme un breve resumen ejecutivo de cuál es la propuesta del libro, digamos, qué es lo que dice el libro en 2 párrafos. Lo que dice el libro es que con el tema de la alimentación nuestra y en el mundo, hay juntamente con eso una barbarie. Básicamente la más grande es que hay un excedente de alimentos para la población que tenemos, acá y en la China, hay un excedente de alimentos, y a su vez, esto último por ahí genera polémica, van aumentando las personas con hambre. Y ahí estaría una de las partes, digamos, de la barbarie. No es la única, hay otras, porque hoy el debate en general, para la parte más filosófica, si querés, es cómo habitar la tierra, es la ecología. El tema de hoy, para mí, es el tema de ecologizar este planeta, porque creo que cualquiera lo acepta, vamos para atrás en medio ambiente. Entonces, la barbarie respecto a la alimentación es que aumentamos tremendamente la producción de alimentos y ha aumentado el nivel de gente con hambre. Pero ¿qué ocurre? Acá se generó un debate en el Consejo también, y yo creo que es más por la terminología. Es decir, a nadie no le gusta, me parece, o es chocante decir que hay gente con hambre. Entonces, se han usado y se usan muchos, en parte son eufemismos, aunque son medidas técnicas, que se habla de desnutrición, de subalimentación, de precariedad, de indigencia, que es cierto que tienen un significado que no es sinónimo, pero se usa ese tipo de terminología y no se dice que
hay gente que pasa hambre y cada vez más, y que no están en África, que por supuesto hay muchos. Que también hay en África, claro. Hay muchos, y sí, es uno de los países que... Pero están muy cerca de nosotros a veces, muy cerca, más de lo que imaginamos. Bueno, recién hablábamos de un caso de hace unos años acá. Entonces, esa es la barbarie, que no la aceptamos, que es por falta de alimentos, que hay gente con problemas, y o por el tipo de alimentos, porque algo creo que se mencionaba recién acá, es decir, el nivel de químicos que usamos es cada vez mayor, y por eso estamos devastando la tierra, la fertilidad de la tierra, también en todo el mundo, acá y en todos lados, y eso hace que estamos agotando el sistema. Bien, has tocado varias cosas que me gustaría ir desmenuzando a poquito para ir llevando a los oyentes en este tema, porque es un tema nuevo, ¿no? Esto tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de los sistemas agroindustriales, digamos, que vino de la mano de los cultivos transgénicos a partir de la década del 90. Quería preguntarte en principio, ¿cómo es nuestro sistema de alimentación? O sea, si tuvieras que describirlo hoy, digamos, ¿de dónde salen los alimentos que consumimos? Muy buena pregunta. El sistema nuestro, lamentablemente, es en la mayor parte, es insumo dependiente. Es decir, si nosotros no utilizamos hoy un paquete que viene para la producción de las materias primas, se hace muy difícil, y no porque no haya sistemas alternativos, porque hay plan B, pero el plan B choca con nuestro moderno, si querés, modelo de vida. Por eso también la primera vez fue rechazado el libro, alguno me lo dijo, algún concejal, sí, ahora recuerdo, me dijo que bueno, como que no sé, decir que el campo está despoblado, que no hay más chacras, que hay venenos en el alimento por lo que hace el productor o el modelo de producción. Todas esas cosas hicieron que, bueno, generaran un rechazo que yo lo entiendo, sobre todo para quien no está en el tema. Claro. Yo no por ser veterinario solamente, a mí me gusta el campo, me crié parte de mi infancia en Obrien y recuerdo el modelo aquel de hace 50 años, que sí, vos veías el tractor con el arado atrás y las gaviotas, lleno de gaviotas atrás del tractor, porque comían los gusanitos, los bichitos en la tierra. Hoy podés pasar tranquilamente que las gaviotas están en la laguna, descansando, no sé dónde andan. ¿Por qué? Porque cambió el modelo. ¿Hay modelos alternativos? Hay modelos. Claro, el denominado de la agroecología, ¿no? Es el modelo uno de los más desarrollados. Yo creo que está desarrollado, pero ¿qué ocurre, Guillermo? Que eso requiere una serie de cosas que a veces chocan un poco contra nuestro actual modelo de vida. Es decir, ¿cuánta gente vive en el campo? Para empezar. Entonces, y vos no podés desarrollar un modelo de agroecología así por teléfono, llamando a un contratista, que no estoy, porque me peleo a veces con los productores, pero como son amigos, no hay problema. Llamando por teléfono, bueno, mira, cuánto alquilo el campo, en tanto, así, de palabra, ni firmamos contrato, después a cosecha, me da... Y bueno, y va, y el modelo tradicional con la tecnología espectacular que hay hoy, moderna, de maquinaria, que hace que no tenga por ahí mucho sentido, dice la persona, ¿para qué voy a vivir en la chacra? Vivo en Bragado, alquilo ese campo, me da una buena renta... Y bueno, pero ¿qué ocurre? Que ahí es donde se nos pasa una cuestión que no es económica. Que no es económica. Es decir, ¿qué sale de esa pobre tierra? ¿Qué sale de esa pobre tierra tan ya agotada y que a base de químicos, de fertilizantes, de tecnologías muy buenas por ahí? Cuando salió la siembra directa, yo lo aplaudí y lo aplaudo, por ejemplo. Es decir, ¿se puede producir sin romper? En un momento dado dijeron, sí, se puede producir sin romper el suelo, sin darlo vuelta, como a mí me gustaba, ver cómo el arado daba vuelta a la tierra, y eso es malo. Bueno, hay tecnologías buenas, pero lamentablemente
van acompañadas a veces, en la mayoría de los casos, en un modelo que hace que se produce para otras cosas, para exportar, para ingreso de divisas al país, necesarios, pero ¿qué tenemos nosotros en el plato de comida? Y ahí está que lo que nosotros creemos que es un alimento es en gran medida un producto de síntesis. Y el organismo, nuestros organismos no dan más, están empobrecidos, Entonces, y las alternativas son difíciles porque me han dicho a veces, ¿y qué hacemos? Nos hacemos lo del granjero autosuficiente, nos vamos todos a hacer una quinta, vamos a una granja, y no, porque se urbanizó nuestra vida. Entonces, pero creo que es buscar un punto medio, buscarle una diagonal al tema. El tema es complejo, porque además nos pasa acá y pasa, ya te digo, en el otro punto del globo. Sí, claro. Vos sabés que casualmente hay, hace un par de días, siguiendo alguna de las cadenas de tele que me gusta seguir, DW en español, es una de las que tiene contenidos muy interesantes sobre estos temas, es la cadena pública alemana, Deutsche Welle en español. Habla sobre una especie de gran barrio que se hizo en los Países Bajos, en los cuales es un barrio en el que los propios habitantes de ese barrio tienen que producir su propio alimento y el exceso lo ponen en un mercado en el cual los vecinos pueden ir a comprarlo. Claro, digamos, hay una cantidad de temas que se empiezan a cruzar cuando uno habla con el sistema de alimentos que son un desafío, como vos lo decís, para nuestro propio sistema de vida, porque estamos en un sistema de vida donde habitualmente el alimento confiamos en que lo produce otro, que lo produce en condiciones, digamos, de sanidad que pueden ser consumidos por los humanos y demás, pero bueno, eso muchas veces tiene un costado que es que vos decís, ¿no? Que en el mientras tanto hay consecuencias de este modelo. Digamos, una de esas que nombraste es la consecuencia ecológica, y hay otra consecuencia que es la humana, que es que a pesar de que producimos mucho alimento, hay muchas personas que aún no logran acceder en cantidad y en calidad a un plato de comida que satisfaga todas las necesidades nutricionales. Por supuesto que en estas latitudes nos cuesta un poco hablar de estos temas porque hay un modelo imperante, ¿no? que va en el sentido contrario. ¿Por qué? ¿Cuáles te parecen que son las alternativas sin ir al extremo, digamos? Sin ir a que cada uno, a esto que contaba yo en los Países Bajos, ¿no? Porque digamos la verdad, hoy en día nadie, salvo que tenga, primero, además nos pasa que ni siquiera somos propietarios de nuestra tierra, porque una gran parte importante de la población necesita alquilar, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar un sistema de alimentos que nos permita acceder a precisamente alimentos en calidad, que estén en sistemas productivos acordes al medio ambiente, al manera que es un poco osada la pregunta, pero quiero preguntarte respecto a qué rasgos, qué cosas te parece que aparecen en nuestra manera de vivir que pueden darnos alguna pista de por dónde ir. Hablamos de la agroecología, por ejemplo, en materia de sistema de producción en la agricultura. Claro, ya en el campo. Exacto. Instalados en el campo. Sí, te entiendo perfectamente, pero desde casa, ¿qué podemos hacer? También sería la pregunta. Desde la comunidad. estimular de la comunidad. Digo, el tomate lo consumimos en su gran mayoría trayéndolo de Luján, Rodríguez, que son los mercados más cercanos, ¿no? Cuando tenemos tierra de sobra para producir un tomate extraordinario. ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto, no? Podemos estar hasta las 10 de la noche haciéndonos preguntas, si se quiere, pero una pregunta por ahí, disparadores, ¿qué rol tiene el Estado en todo esto? Porque en definitiva... Pero bueno, por ahí pasa mucho, porque se me ocurre que un hilo para lo que vos preguntás encierra algo por ahí muy simple y también muy complejo, porque hay son las políticas públicas una de las mayores
puntos donde yo creo que hay que apuntar, evidentemente. Lamentablemente acá enseguida que planteas algo de política pública te dicen, no, lo que pasa es que vos sos peroncha o que el otro es esto, el otro, y ya se desvirtúa. Son las políticas públicas. En este gobierno radical, peronista, socialista, lo que son las políticas públicas. Desde ahí me parece que hay una punta del ovillo. Lo que decías antes es interesante. Me hiciste acordar una canción, un tema del gran Chico Novarro, en Carta de un león a otro, una belleza el tema, pero dice en una parte, le dice, volver a la naturaleza sería la mayor riqueza. Claro, no la tenemos hoy, o sea, nosotros somos urbanos, ¿y cómo hacemos? Evidentemente la agroecología, que es una forma de producir distinta, es posible. Creo que no es lo suficientemente alentada desde las políticas públicas, porque acá en Olascuaga hay un proyecto, un desarrollo, que no sé en este momento cómo está, hace unos años el INTA invitaba junto con el productor a hacer visitas, y la verdad que es fantástico. Pero ¿qué ocurre? Que es un poco como el tema del tomate que vos dijiste antes. Requiere, al ser un modelo distinto del tradicional, es decir, yo tengo la chacra, la alquilo, una renta, está todo perfecto, a que yo me tenga que ir a trabajar al campo. Y esto no lo digo porque a veces suena como que, bueno, que uno trata al productor agropecuario de que no quiere trabajar. No es así. Vivimos urbanizados, vivimos en otro modelo, y eso de la quinta, de la granja, incluso por el agro que hacíamos los tomates, por Alberto Gobet, más que nada, estaba a cargo de eso. Es decir, requiere de un tiempo y una disposición y un modo de vida diferente al que la mayoría llevamos. Si yo me tengo que instalar o ir 8, 10, 12 horas a un lugar de soledad, como es la parte agraria, y dedicarme a la producción, a la tierra. Por eso hay en Argentina, por esta razón, ha crecido tanto la comunidad de bolivianos. El boliviano tiene una cultura de vida diferente a la nuestra, totalmente diferente. Es decir, no solo en el ser, como dicen ellos, sino en el estar. Ellos están situados en un lugar donde buscan un equilibrio entre la naturaleza, su forma de vida y la producción de alimentos. Pero, ¿cómo hacemos esto? Es un desafío, yo creo que es un gran desafío encontrarle a esto la alternativa, a lo mejor de a poco, a lo mejor a través de la educación, de las políticas, de lo que sea. Pero evidentemente irse por ejemplo, si yo tuviera hoy, o nosotros, cualquiera de nosotros, tuviéramos se murió un tío, nos quedó una chacra, heredamos un campo. Y lo más lógico va a ser, bueno, lo alquilo. Claro. Porque no tenés las maquinarias para trabajarlo, el conocimiento, etcétera. Además hay que irse a vivir al campo, al lugar, porque vos si haces una huerta o si haces un sistema agroecológico, hay que irse a vivir ahí, es un modo de vida. Entonces no es que uno diga, no hacen esto porque son haraganes. Hay un choque de modelos, El boliviano vive en el lugar que produce con su familia, con los chicos. Entonces, y lo conozco porque en un momento vino una familia acá y estuvo un tiempo en el agrotécnico. En cualquier cinturón, el cinturón de la Plata. El cinturón de la Plata, y es bárbaro. Ahora, eso también, que muchas veces no son agroecológicos. No. El otro problema, hay un uso de agroquímicos, bueno, incluso de accidentes conocidos que hubo, de chicos que sin querer han tocado algo, se lo llevaron a la boca y bueno. Entonces, ese tema de cómo hacerlo, es por ahí el desafío más grande que hay, pero yo creo que yo a veces resalto en el libro temas o pongo en debate para que nos llame la atención y sobre todo a la gente del sector. Mirá, te doy por ejemplo un dato. Nosotros hablamos de la exportación de soja, que en buena hora genera divisas. Tampoco estoy en contra de la soja, pobre la soja, no tiene culpa de nada. Más allá de que sí, también si no hacemos un buen manejo, empobrece el suelo porque le quita mucho. Pero un dato, 1 kilo de soja que se cosecha en el campo, se lleva ese kilo de soja 1 metro cúbico de agua. Nosotros exportamos 40 millones de toneladas de soja. O sea,
nosotros exportamos agua. 40 millones de toneladas de metros cúbicos de agua se van en esos buques donde uno ve el grano, pero ese grano se llevó nuestra agua. Entonces, deprimimos las napas. En cualquier momento vamos a salir por Japón haciendo un pozo para el agua, porque no está deprimido por el uso intensivo y no tiene la culpa, ni la soja, insisto en esto porque me lo dicen en la calle, a veces vos estás en contra del campo, sos veterinario. No. El tema es buscarle la manera de producir mejor, hasta donde se puede, para vivir todos mejor, no solamente el productor agropecuario, el que consume los alimentos. Hay un rol ahí del consumidor para pensar también, ¿no? Sí. Sí. El consumidor en otros lugares que conozco, en algunos lugares de Europa, hace una defensa muy importante del tema alimentario. Por darte un ejemplo, protestas en supermercados en Europa son antes de llegar a la caja, sacan de los paquetes lo que han comprado, productos que vienen envasados, alimentos. Bueno, hay una montaña de plástico, de papel, de cartón, y te queda una parte reducida de los alimentos. Y lo hacen, le cobran lo mismo, ¿no? Pero bueno, es una manera de protestar. Nos están dando algo envasado, no sabemos hace cuánto, y bueno, es un sistema se ha industrializado demasiado. La Argentina, y lo que a mí por lo menos, y sé que a muchos argentinos nos indigna, es decir, nuestro país, Argentina, en cierta forma, le mató el hambre, estoy simplificando, sí, ¿no? Sí. Le mató el hambre a Europa en su momento, porque la papa y el tomate, decían nuestros indios, el tomate americano, resulta que fue en un momento crucial, cambió la historia de Europa el alimento, o sea, nos guste o no. Bueno, el alimento cambió la historia de nuestra tierra, Gerardo. ¿No? Estamos encerrados. A mí siempre me gusta pensar, espero que a ustedes del otro lado pueda resultarles interesante esta charla. Estamos hablando con Gerardo Cavay, autor del libro Alimentación o Barbarie. A mí me resulta muy motivador y a su vez me entristece un poco digamos, lo que ha sucedido en nuestras localidades rurales con la producción y con la vida, ¿no? Porque pensar que Olascuaga tenía 140 tambos hace 50 años, ¿ustedes se imaginan lo que son 140 tambos en un pueblo como Olascuaga? ¿Se imaginan la cantidad de guita, personas, historias que generaba eso? Tomo ese caso porque me parece muy paradigmático de lo que representaba el campo, ¿no? Y digo, hoy no hay ni uno, o queda alguno muy artesanal, y vos decís, che, pero no, tenemos que comprender qué nos pasó. Porque si no nos queda ahí es necesario un ejercicio de la memoria sobre esto. Totalmente. Que nos ha pasado. ¿Cómo puede ser que Máximo Fernández tenía casi 1000 habitantes? No se puede creer. No. ¿No? ¿Qué pasó en nuestra vida rural? Bueno, sí, claro, cuando empezás a reconocer el proceso histórico, empezás a entender por qué no quedó nadie, digamos, y por qué hoy son parajes rurales con algunas ruinas y nada más, digamos. Y no tiene que ver solo con el tren es algo más, pero ustedes imagínense toda esa riqueza rural que había. Digo, estas cosas, creo que apuntar estas cosas son las que apunta el libro también, ¿no? Me parece que hay una intencionalidad ahí tuya de revolver la memoria en ese sentido, ¿no? Que nos permita repensar un poco todo esto. Sí, totalmente de acuerdo, Guillermo, es así. Mirá, vos decías eso, yo paso, porque sí, lo de Olascuaga, mi abuelo llevaba en un sulky, contaba él, iban a Olascuaga y llevaban carne en su momento que salía trozada de acá y bueno, todo rudimentario, pero era así. Y siempre que yo digo, pero ¿cómo? Y sí, eso de la gente que vivía en las poblaciones rurales. Vos sabés que yo cuando voy a Buenos Aires, por ejemplo, salgo por Ruta 5 y miro ahí donde están en Mechita, donde están los manantiales, y digo,
¿por cuánto tiempo más veré yo vacas caminando y comiendo pasto? Porque los tambos es otro tema, se han industrializado, que en parte pasa por también lo mismo, aumentar la producción, la industrialización y el modo de vida. Vos imaginate tener un lote de vacas, un tambero, un rodeo de vacas y decir, bueno, tengo que levantarme temprano, ordeñarla, el ordeño era a mano. Se fue mecanizando y modernizando y en buena hora. Ahora, ¿qué pasa? Ya hoy están robotizadas, ¿no es cierto? Ya los tambos en Europa, la vaca, bueno, hace rato, no salen a pastorear. Está encerrada tipo feedlot, como se hace el engorde de los animales, otro tema. Bueno, una ganadería, ¿no es cierto? Se hace un sistema de producción intensivo que lamentablemente nos está afectando la salud. Y acá tenés otra de las barbaries, que es, me permito una corrección nada más, porque dijiste, es alimentación y barbarie, el libro, y porque es una barbarie lo que estamos haciendo, es decir, el sistema de producción intensivo. La gallina encerrada las 24 horas, 7 días a la semana, bueno, en la jaula pone esos huevos, el pollo todo apretado, los novillos van a feedlot, no caminan. Entonces, yo digo, pero esto no hay que ser ni veterinario, ni ingeniero agrónomo, ni científico para darse cuenta que esto atenta con nuestra salud, porque el animal es como la persona en eso. Si estamos encerrados todo el día, nuestra constitución corpórea va a cambiar, la carne, el churrasco que comemos hoy de un animal en feedlot, y no es lo mismo, y no estoy en contra del productor, pero esto es así, nos guste o no. Entonces, esos huevos que los mirás y yo creo que la cáscara se rompe ya, de tan finita que está, pobres gallinas. Y así todo, nos ha ido llevando esto a un sistema. Algunos afortunadamente se han podido detener, como fueron las granjas chinas acá en la Argentina, que por suerte se paró. Y debo decirlo, digamos, yo no vos lo sabés, Guillermo, nos conocemos, no quiero hacer política, pero a veces hago ejemplos porque el ejemplo pega, sirve, y después alguno a la pasada en la calle me dirá algo. Sí. Pero fue impulsada, las granjas chinas, impulsadas por un ingeniero agrónomo, vecino nuestro, de Alberti, Felipe Solá, que conoce el tema. O sea, pero ¿qué ocurre? Yo tuve que llegar a viejo para darme cuenta que más fuerte que la razón es la emoción. Y los intereses creados que generan acciones en nosotros. Entonces, claro, yo lo razono desde mi casa. Digo, ¡qué barbaridad! Bueno, pero se mueve alrededor de un sistema que es la alimentación una serie de poderosos intereses que, bueno, hace que estemos rodeados. Y es lo que yo propongo, la barbarie. Pero es tal cual lo que vos decís. Ahora, el agua está cada vez peor. Los pozos de agua en cualquier momento van a tener que ir a no sé qué profundidad, porque la primera napa no, la segunda tampoco, la tercera, la cuarta, y no hay más. El acuífero guaraní está contaminado, que pasa por Bragado. Pasa muy por abajo, pero pasa por acá. No es que uno va a los esteros de Liberá y dice, che, qué lindo, mirá la naturaleza pura, los pájaros, y yo voy entre los juncos y las canoas, y esto es el paraíso. Pero ese paraíso, nosotros lo estamos pulverizando acá. Claro. Porque es la napa del acuífero y ya pasamos la primera napa, la segunda, la tercera. Ahora sé que, de obras sanitarias van a hacer una especie de colador embragado, de perforaciones para mejorar la calidad. Y no vamos a mejorarla así. Si no cuidamos. La mejoraremos por un tiempo. Sí, ¿no? Bueno, exacto. El mismo problema, ¿no? Entonces, es como que estábamos encerrados. Bueno, pero ahí está todo también en una cuestión de pensar el rol que tiene cada uno en esto, ¿no? Porque en el tema del agua es muy evidente, uno de los principales problemas del agua con la contaminación del arsénico es el abuso que hacemos de él, ¿no? Porque ustedes saben, voy a dar un dato que es el que siempre doy porque lo sé, la Organización Mundial de la Salud habla de aproximadamente cada uno necesita de nosotros entre 50 a 70 litros de agua por día para vivir y resolver todas sus necesidades, las de tomar agua, bañarse, asear sus espacios y demás. En Bragado consumimos 400 litros por día por persona. 400, amigos. Es un dato muy simple. El tanque tiene una determinada cantidad de millones de litros por día y es lo que gastamos. 400 en promedio, Gerardo, es el gasto de agua. Con lo cual, cuando vos decís,
No, esto depende de que dejen de sembrar. No, depende de vos. De vos también, que estás del otro lado, de qué haces en tu vida diaria. ¿Qué elegís comer? ¿Qué elegís tomar? Etcétera, etcétera. Bueno, Gerardo, quiero agradecerte el tiempo, por supuesto, por venir a charlar de estos temas que nos apasionan, que forman parte de esos temas que a nosotros creemos que nos hace falta poner más en superficie. Aunque sea para generar el debate, aunque sea solo por eso, ya nos estaremos sintiendo más satisfechos. ¿Qué tenés? Bueno, has presentado el libro en alguna oportunidad en la feria, claro. ¿Cómo viene eso? ¿Es un tema que vos creés que está en crecimiento en la agenda de las personas, de las instituciones? No hablo a nivel local, en general. ¿Te parece que es un tema que va a ir creciendo en el debate? Este tema alimentario. El tema alimentario, es todo este tema que hemos estado charlando. Pienso que sí, que va a ir creciendo porque hay una toma de conciencia cada vez mayor y nos pasa algo increíble, no, pero algo raro por ahí, que es que esa persona más urbanizada que nosotros, digamos, antes venían de escuelas de Buenos Aires, me acuerdo que hacían visitas en Bragado y solían ir allá al campo de la escuela. Esa persona que vive en la urbe, que a lo mejor la vaca la ve en la foto, bueno, con Sergio Elguezábal hemos hablado de estos temas, está con una toma de conciencia y con una preocupación importante al respecto. Yo creo que es lo que vos decís, que eso puede ayudar o debería ayudar, porque estamos rodeados ya, estamos rodeados, es decir, no tenemos muchas alternativas a decir, bueno, más adelante, bueno, se va a poner una planta potabilizadora, pero ¿y qué hacemos con la planta potabilizadora? ¿De dónde vamos a sacarlo? Si vas para abajo y abajo está todo contaminado. Y hacer un 9 de julio, creo, hasta donde sé, con Carlos Rosales, fuimos en un momento, estuvimos hablando, hizo un sistema interesante de abatimiento de arsénico, un sistema diferente, no es decir, bueno, hacemos 20 perforaciones más profundas, no. Bueno, yo creo que hay alternativas más interesantes para que podamos vivir mejor, de la manera moderna en que vivimos. Nadie propone volver a la caverna, para nada, pero bueno, hay una toma de conciencia y yo creo que en las urbes, digamos, acá sería Capital Federal, claro, hay una se ven mayor, hay una preocupación. Acá nos parece que, bueno, como estamos acá en el campo, acá la vida es más sana, y ese paisaje a veces nos hace perder el rumbo un poco, porque no estamos mejor. Es posible que un porteño coma más sano que nosotros acá en Bragado, para decirlo así. Pero bueno, me parece que es un debate que hay que dar. Yo te agradezco a vos porque creo que estas cosas sirven. Ojalá que no quede ahí los libros arrumbados en un lugar, sino que estos desafíos nos sirvan. Y me preocupa también a veces la falta de conciencia y lo hablo con colegas, gente que sale de las universidades, que vendrían a ser personas privilegiadas, de alguna manera, ¿no es cierto? Y es como que no, ¿viste? Tampoco, porque no, mirá, yo estoy acá y está bien, si no tenías trabajo y Monsanto te dio un trabajo, está bien, vos tenés que trabajar, pero tenés un poco de conciencia de qué manera podemos arrimar el bochín, cuál es tu rol, ¿no? Yo creo que por ahí pasa. Y los chicos he visto... No vas a ser revolucionario en Monsanto si asumís ese rol comunitario alguna vez, ¿no? Gerardo, gracias. Muchas gracias por venir. Gracias a vos y te felicito por el programa, la radio, que escucho, que creo que está creciendo y eso está bueno para Bragado. Gracias. Gerardo Cabay nos acompañó un rato en la mañana, aquí hasta las